Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Marianelina Dombronsky del Grupo Moebius y en esta oportunidad es para comentarles sobre la película que hemos visto, que se titula Después de Lucía, una película mexicana. La idea de esta película, una lectura que podríamos hacer muy rápida, sería que es del orden de una denuncia acerca del bullying o de lo que podría ser la justicia por mano propia. Sin embargo, en el despliegue de toda esta problemática y acuerdo junto con el director, que estos fenómenos, tanto uno como el otro, tienen que, cuando se los considera simplemente que tienen una sola causa, o sea que son monocausales, generalmente es cuando nos equivocamos, ya que como podemos ver en esta película hay diferentes aspectos que tenemos que considerar para todo lo que es del orden de los fenómenos sociales. Tanto en uno como en otro caso, es decir, con respecto a la justicia por mano propia o a las manifestaciones del bullying, la idea fundamental subyacente a todo esto tiene que ver con esto de solamente pensar en uno mismo, solamente pensar en el beneficio propio. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando estos fenómenos aparecen son consecuencia cuando cuando el ciudadano no se siente representado por sus representantes. Es el fenómeno que ya la sociología definió como el fenómeno de la anomia, y es la consecuencia de que no existe justicia, no hay justicia, entonces se ven compelidos a este tipo de reacciones, justamente en el caso del bullying porque no hay justicia para las víctimas, o sea, no se hace, y en el caso de justicia por mano propia porque la justicia que se aplica se siente uno que no es justa. Entonces, vayamos ya a hablar de esta película para poder tener algo más en concreto, como para poder estipular estas ideas. El título de la película ya nos dice bastante, que es justamente Después de Lucía, y nos está hablando de un personaje, Lucía, quien brilla por su ausencia, y que es justamente la madre de Alejandra, una adolescente, y la esposa, del papá de Alejandra. Lucía fallece en un accidente automovilístico cuando, por las palabras de Alejandra, sabemos que le estaba tratando de enseñar a manejar, con tanta mala suerte que se produce un accidente y en el que Lucía fallece, pero que al que Alejandra sobrevive. A partir de este momento se producen todas estas situaciones que son de las que la película nos cuenta. Es así como Alejandra cambia de escuela y poco a poco ella se va metiendo en una situación cada vez más tensa, hasta que termina siendo víctima de bullying por sus propios compañeros y inmersa en situaciones de muchísima crueldad, del orden de lo perverso. Entonces la pregunta que nos cabe hacer es ¿por qué? ¿Por qué es que sucede esto? ¿Por qué es que Alejandra se ve envuelta en toda esta situación? ¿Por qué algunos niños, algunos adolescentes son víctimas de bullying y otros no? En el caso de Alejandra, nosotros podemos pensar diferentes aspectos que la llevan a ponerse en esta situación. El primero, y tal vez el más evidente, es que se sentía culpable por haber sobrevivido en el accidente en el que la madre fallece, y es una forma de buscar el castigo por sentirse culpable por esta situación. Otra de
de las lecturas que podemos hacer al respecto es que en lo que tiene que ver en cuanto a la adolescencia se refiere, es un momento de la vida donde se consolida la subjetividad, donde la estructura se afianza. De esta forma hay que nuevamente volver a establecer los límites, nuevamente volver a poner el hasta aquí se puede y allá no se puede, y esta aplicación de estos límites generalmente y tradicionalmente es el padre el que las aplica, el que aplica estos límites. Y de esta forma es necesaria la mirada de este padre para que no solamente ponga el límite, sino que habilite a la joven adolescente como una joven mujer. Esta mirada, esta falta de límite es lo que nosotros vemos en la película, y así nos damos cuenta que Alejandra, por ejemplo, en una oportunidad viste un vestido de su mamá, se pone un vestido de su mamá, y que lo podemos leer como esta búsqueda, ¿no es cierto?, esta búsqueda de la mirada del padre, que aunque sea recordándole a la madre, pero que de alguna forma la mirara. Entonces, podríamos decir que este padre es fallido en su actuación y por ende, cuando los límites no son puestos en casa, los límites vienen de afuera, y entonces esta forma de buscar límites, esta forma de buscar la nominación paterna, el sentir que soy un sujeto y buscar la mirada de los demás, también puede pensarse que Alejandra la busca en sus padres, en sus compañeros, en esta situación de estas situaciones tan crueles por las que atraviesa. Una tercera lectura que podemos hacer de esta situación, y que no va en detrimento de las dos anteriores, sino que tal vez podemos pensar que todas ellas, la sumatoria de ellas, nos pueden dar la clave para pensar la actitud de Alejandra, es esta que nos remite al atravesamiento del complejo de Edipo y la castración, en la que generalmente la niña lo que busca es que la madre desaparezca, que no esté más como un obstáculo en su camino de acceso al padre, para que le quede el padre totalmente para ella, para que ella pueda tener placer con su padre. Esto es algo del orden de la fantasía, y justamente es lo que va haciendo estructurar una estructura psíquica. El problema se presenta cuando, en algunos casos, como en este caso en el de Alejandra, se realiza esta situación, es decir, que la madre fallece. Entonces esto ya se torna algo del orden de lo traumático. Como decía con anterioridad, estas tres lecturas creo que se potencian una a la otra y nos pueden dar la clave para pensar a este personaje de Alejandra. Con respecto al padre de Alejandra, tenemos que pensarlo, sí, lo podemos pensar desde una lectura de alguien que hace justicia por mano propia, pero como decíamos anteriormente, no solamente nos podemos quedar en eso, sino que aquí tenemos toda la riqueza, como nos describe y nos pinta el director a este personaje, y podemos pensar un poquito más desde el aspecto psicoanalítico. Así es que voy a recurrir a la ayuda de Jacques Lacan con una frase que él tiene, que dice que la mujer, muchas veces para el hombre la mujer es un síntoma. Entonces, el sesgo que le quiero dar a la palabra síntoma es el que Lacan le da hacia fines de sus seminarios. En los últimos seminarios, él utiliza la palabra síntoma con una nueva ortografía, que es con TH y se pronuncia como symptôme, y se refiere a ella para trabajar
la problemática de James Joyce y nos dice que el santón es un artificio, es un recurso que se tiene como para poder anudar, amarrar una estructura para que no caiga en lo irracional, en lo ilógico, por qué no decirlo, en la locura. Es así como para James Joyce la escritura funcionó como un santón. Por extensión, puedo llegar a decir que Lucía funcionó o habría funcionado como un santón para el padre de Alejandra, ya que lo mantenía en la cordura, lo mantenía, hacía que su estructura no se desamarrara, no se desestructurara y tuviera cierta consistencia y consolidación. Sin embargo, cuando ella fallece, señor para digamos, cae en lo irracional, cae en lo ilógico y por qué no pensarlo en la locura. Bueno, hasta aquí lo que he pensado, lo que se me ocurre pensar de esta película. Les agradezco y será hasta la próxima. Buenas tardes.